Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampiro, nuevo video para el canal. Esta vez estamos con otro episodio más de Genshin Impact. Y bueno, si recuerdas en el episodio anterior, hemos estado por Luigi, hemos visto el enfrentamiento entre Karehara y Jutao, los dos más grandes maestros de cartas. De hecho, Jutao un poquito superior porque ella terminó ganando la regional de Luigi. Y bueno, como dije, el tema de las cartas, esto es porque estamos justamente haciendo el evento de el Duelo de Invocadores, que está disponible para la 3.7. Y en esta ocasión estamos de vuelta en Inazuma, en ese lugar que, bueno, como ustedes saben, tengo un poquito problemas con esto, esto lo estoy tratando de solucionar con un psicólogo, no estoy bromeando. De hecho, el psicólogo también por un tiempo ha estado jugando Genshin Impact, lo abandonó porque no pudo escalar la montaña Espina Dragón. El caso es que vamos a ir justamente donde marca el punto de transporte, que justamente nos mandan al inicio de Rito. Yo pensé que nos iba a llevar a Inazuma, pero al parecer el torneo se está realizando en Rito en vez de Inazuma, no sé por qué. Alguna wea logística, que no querían gente oliendo a ovo por la ciudad, así que supongo que será por eso. Así que vayamos aquí y empecemos con esto. Recuerden lo que dije, veo un pixel color celeste pastel y metido desde el labulario. ¿Hay carteles? Ah, sí, ¿verdad? Ahí está en todos lados los creadores del TSG. Que insisto, debería ser ya. Yo creo que es un psicosocial, Paimon. De hecho, en el inicio de la misión que no he podido subir porque borré todo, creo que mencionaba que Yae fue la que publicaba esas cartas. You're not the only one. There's so little information to go off of that there's all sorts of wild speculations about them. Insisto, es un psicosocial. Some people say that they invented the game after the god of wisdom gave them an epiphany, while others say that they're not actually the inventors at all. No existen, son los padres. By the way, have you two ever read a book called King of Invocations? El manga de Gi Oh, sé de qué trata, más o menos. Well, it's a story about a young boy who gets possessed by the spirit of the Crocodile King and becomes a TCG player. It's quite fascinating. I made sure to read it before coming on this trip. Puta faraón, ahora te están tratando como un cocodrilo. Some people have even Peje lagarto. speculated that the author of the King of Invocations is the boy who was possessed, while the true inventors of the game are the Crocodile King and Ibis King from the legends. Rey Ibis supongo que será el equivalente a Zeto, al Priest Zeto. Each of these theories gets more ridiculous than the last. Ah, Exactly! Which is why the original author came forward to deny these rumors. But that only fueled the debate further, and the book's sales skyrocketed. y a partir de ahí se hizo el juego de cartas. It can't be denied that the King of Invocations novels are a major part of why Genius Invocation TCG has become so popular. Es más, es popular el Yu-Gi-Oh porque al creador se le ocurrió hacer un jueguito de cartas dentro del manga, porque como dije en esa ocasión, el manga originalmente se trataba de cómo Yugi, mediante el Yami, el faraón, jugaba otros juegos que eran diferentes al juego de cartas y ganaba y mandaba a los bulimiadores al reino de las sombras. Pero fue en un tomo en el que puso un juego de cartas así porque sí, que la gente esperó diciendo, oye, ¿dónde consigo esa carta? Y empezaron, con la vio la oportunidad, le pagó la plata y el resto es historia. Just look at the venue. They're almost treating this like a national festival. I bet the book is going to sell more copies after this. The Golden Ages, antes de, creo, la llegada de 5DS que empezó a decaer la franquicia. Creo. O fue con el cuarto anime. Porque en términos de anime, en la cuarta creación del anime, pues empezó la decadencia del anime. Pero del juego de cartas creo que ya estaba yendo en picada desde 5DS. Creo. Fox Lady? Yeah, Yai Miko. She's chief editor of the Yai Publishing House. Paimon can just imagine her eating some fried tofu as she instructs her editors to use this event to boost light novel sales. Oh, yes, I've been in that situation many times myself. Although in our case, the boss would be drinking coffee and talking about newspaper sales. Sounds like bosses are the same everywhere. Ah. Muy bien, las cartas sobre la mesa. Rencores del pasado. Vaya nombre que le han puesto a este parte del evento. Justo cuando yo tengo rencores del pasado con ese lugar, más o menos. Pero, como les digo, lo estoy tratando con un psicólogo que es incapaz de escalarse la montaña de Espina Dragón. Ah, pero para escalarse las weas del Tears of the Kingdom, ahí sí es valiente. Que, vamos, es un nivel de dificultad un poquito más alto. Creo yo. Por lo menos estimo. Que vamos. ¿Quién iba a pensar de que un psicólogo fanático de Zelda trataría a un hueón fanático de Genshin? Combinaciones vergas. The scenery in every nation is so different.
this trip is really paying dividends. Good thing that you're able to be so optimistic about it. It sounded like you were pretty much forced to come on this trip whether you wanted to or not. Gajes del oficio del periodista. Huh? Wait. Is that who Paimon thinks it is? It's A! Shogun Raiden. Traveler, Paimon, we meet again. Oh, Lo mismo digo. who is this? Es la Arconte Electro, Shogun Raiden, la gobernante de Inazuma. Allow Paimon to introduce you. Seems like that's all Paimon's been doing these past few days. Paimon, yo lo estaba haciendo mucho antes de que tú lo hicieses. Anyway, this is Charlotte. She's a journalist from Fontaine. And this is A. She's Inazuma's Archon. What? You mean Her Excellency, the Almighty Narukami Ogosho, God of Thunder? Hello. Please forgive me for not recognizing you. Tranquila, Charlotte, no es la Arconte de la que hablan los periódicos. As a guest from afar, there's no need to be so formal. Right. Okay. Oh, each of your acquaintances is more impressive than the last. No tengo amigos normales, todos mis amigos son raros de alguna u otra manera. Miko invited me here to experience the fun and festivities, along with everybody else. Shout out a mis amigos de la vida real, en serio, cada uno de ellos, unos capos. Oh, Paimon gets it. The tournament venue is full of excitement and tasty food. And Miko didn't want you to miss out. Somos pocos, pero cuando estamos juntos, somos un peligro para la sociedad. I guess I'll let you catch up for now. We can meet up later, just like last time. ¿No crees que sería mejor entrevistarla? Podrías tener una exclusiva con la Shogun Raiden, ¿sabes? Bueno, sé que tienes tu historia también con el tema este del cartista, pero también puedes sacar una entrevista exclusiva de Shogun Raiden, cómo ha sido su vida después de, ya sabes, sacar de la chingada el tema este del decreto de cacería de visiones. Sure thing. See you, Charlotte. Y así se le escapa una exclusiva. Vaya por Dios. She felt a little intimidated by me. Debe ser por tu pasado, tal vez sea de esas personas que no aceptan que la gente puede cambiar. She's probably fine. Don't worry, she didn't leave because of you. We've split up like this in previous places we visited too. So, how do you like Genius Invocation TCG? Paimon bets you're enjoying watching the tournament matches. Well, in fact, I myself am competing in the tournament. Acaban de anunciar literalmente una oferta 3 puntos por ganarle a Shogun Raiden. Wait, really? Why is that surprising? Playing cards is an ancient form of entertainment, and I was curious to see what card games are like in this day and age. ¿Y qué tal está yendo el torneo? I advanced all the way to the semifinals. Mira, tú pensé que iban a eliminarte en la primera ronda. The semifinals? Subestimé bastante el That's poder de Lore. amazing. So when's your next match? Unfortunately, the semifinals is where my journey ended. The reason being... The reason being that she lost to me. And when I say lost, that doesn't begin to do it justice. It was quite a humiliating defeat. Es una pena, claro. De seguro es como cuando Yugi se enfrentó a Pegasus en el episodio 2 de Yu-Gi-Oh! Creo que todos nos acordamos de los primeros episodios. Son tan icónicos, al fin y al cabo. I'll pretend I didn't hear that. I only lost because I was duped by her little tricks. What's wrong with my little tricks? Trickery within the scope of the rules is better known as ingenuity. It's not my fault that some people spend all their time cooped up in Tenshukaku and never have the chance to hone their skills. What a unique friendship. Sí. You're right, though. I should make an effort to get out more. Many things have changed now that Inazuma is at peace. However, it seems that some people continue to fear the divine light, just as before. In some of my tournament matches, I could see my opponent's hands shaking, hesitant to play their cards. Now that I think about it, perhaps they were scared of what would happen if they defeated me. Es comprensible, le temen al éxito. Oh, dear, dear. Other players lose their games and throw a tantrum. You win yours, and yet you still find a reason to mope about it.
Es que vamos, ¿quién no quisiera tener en su CV derroté a los Shogun Raiden en Genius Invocation? Por favor. I invited you out for some simple fun and games. Oh, I should have known you'd be like this. Anyway, you should watch and learn, because I plan on using some more of my little tricks to defeat that divine priestess from Watatsumi Island. Oh, so Kokomi's your opponent in the finals? Mm-hmm. On one side will be your erstwhile comrade in arms, the leader of Watatsumi Island, and on the other will be head shrine maiden Yai Miko, the wise and beautiful. So, little one, who will you support? Recuerda que Virginia Boluarte sigue siendo presidenta. Mierda, tienes razón. Miko, come on. No need to put them on the spot like that. I know. I just wanted to see how they'd react. The venue is right over there. Why not go and take a walk around? Oh, and if you meet my fellow finalist, do pass on my regards. Vale, luego de esa situación incómoda que casi me hace replantear mis decisiones en la vida, dirijamos al recinto y busquemos a Kokomi para ver cómo es que anda su existencia. Todos los personajes que no me caen tan bien, pero me cae bien al fin y al cabo. Tal vez algún futuro tenga una misión que me haga cambiar el parecer con ¡Ito! ¡Ikuki! ¡Shinabu! ¿Cómo andan? Compadre. And flying lavender melon. A los siglos. A los siglos. Tucker, don't call Paimon that in public! A los siglos, como estaba diciendo en antes a Eder. What would this tournament be without Arataki, the ultimate TCG champion, Ito? El torneo más aburrido de toda la existencia. Matter of fact, the whole Arataki gang showed up in force. Our goal? To bring home the grand prize. As fate would have it, Boss was the only one who didn't make it out of the qualifiers. What? Hey, that's not the point. It was just some bad luck, that's all. I got matched against a strong opponent in the first round. Y no había una losers brackets, me imagino. Besides, it was a close match. It could have swung either way. I wouldn't exactly call losing in 3 rounds a close match. ¿Cómo que no? Hay luchas que finalizan en 3 rondas y son muy buenas. Hey, Shinobu, cut me some slack in front of my friends, okay? Anyway, it's not like you did much better. Weren't you beaten by that fish lady? Sandy Mamma Mia, whatever her name was? Santi mamá mía. Este weón ya se está escuchando muchas canciones de agua por lo que parece. Sangonomiya Kokomi? Watatsumi Island's military strategist? Aunque Santa Yes, Pesadilla, she beat me fair and square. I don't have a problem with that. aunque Santa Pesadilla, como dice en las traducciones, sonaría un nombre bastante chido para un luchador mexicano, o bueno, luchadora mexicana, que está en la AAA o en el CMLL. Well, anyway, I've noticed something in this competition. If you want to win big here, you need style. That's right. I'm talking card backs. I lost my match because my backs were whack. But the style of card backs and a player's skill don't have anything to do with each other. Allí te equivocas, porque es parte del estilo que tenga la carta para que el jugador tenga esa sinergia que le hace falta para tener el corazón de la carta y que el corazón de las cartas sea su mismísimo corazón. Oh, no. That's where you're wrong, Mini Milan. ¿No es así, Ito? It's just like how the strongest Oni Kabuto have the brightest colors on their back. If your cards look cool, then you'll definitely draw a better hand. Y es más importante que tú seas igual de cool que este deck de Terlamentos. Beetle fighting and playing TCGs are Otra completely con different. waifus. In cards, you actually have to rely on your own skill. Uh-huh. Yeah, there's no use arguing with you. Why don't we let our friend here weigh in, Creo que lo que dice Ito tiene sentido. ¿Por qué no jugamos un duelo y lo comprobamos? Si no tiene sentido. Mira, ya estoy del lado de Ito. Él tiene toda la razón del mundo, pero me gustaría ver a ustedes partirse la madre. ¿Por qué? Porque ya de por sí he escogido la tercera opción en la anterior conversación, así que tengo que escoger la tercera opción en esta huevada también. Hey, you're right. That's a pretty neat idea. How about this? Shinobu, lend me your deck. You've got some pretty slick card backs. Ito, así no vas a tener sinergia con tus dorsos. But the Traveler probably has cool card backs too. Maybe even better. Los míos son los normales de siempre. In that case, you can use my deck. Boss, how do I put this? Nobody could win with that deck of yours. No Déjame matter adivinar. who uses it.
El deck de Ito es el deck Hero, ¿verdad? Ese que tú lo niegas y ya acabaste con toda su estrategia, ¿verdad? Hey, quit busting my chops! Sheesh. What do you say, Traveler? You got time for a match now? Yo sí, el rubio este de mierda no. Hagamos esto de la manera en como Carejada lo hizo. Las flores del idealismo eventualmente florecerán en el suelo del realismo. Yo, Vampire, con gusto arrancaré la planta nacida de tu entusiasmo. Great! See? This is what I call a true compadre! Now get your game on! All right, I'll be the judge then. Just remember to take it easy, you two. This isn't a high-stakes match. It really doesn't matter who wins or loses. Oh, shh. No, do you guys hear that? It's the cry of my cards, cheering me on in the wind. My cards, you mean? Vale, este será nuestro mazo. Tendremos que usar con esto. Vamos a demostrarle a Cookie lo equivocada que está. ¡Hora de encender el juego! Vale, creo que la estrategia de este mazo es más que nada tratar de evitar, o sea, hacer que te mueras y ahí atacar recién. Por lo menos tengo que dejar esto aquí nomás, tengo que dejar esto aquí. Y esto lo cambio porque creo que con 2 sería demasiado poder. Tengo que dinerar un poquito de poder, necesito una opción más. Y ese huevo puede ser... We're gonna make this the most exhilarating TCG duel ever, compadre. Vale, el equipo que tiene no me da muy buena espina. Chonju, I don't think either side will have a good time dealing with Boss's deck. Chonju, tú serás elegido. Time for some training? Of course, Chonju. Esto lo cambio. Vale, no me salió nada que me ayude con Chonju, pero esto puede servirme. A ver. ¿Equipo esto con quién? ¿Lo equiparé a Ito? ¿O es que lo equipo con Chonju? Tengo 3 de Razor, así que lo lógico sería usar con Chonju para aumentar su ataque. ¿Y esta carta qué hace? Vamos, Chonju, tú puedes. Estamos dándote la estrategia. Pero claro, si es que uso esto también, yo no podría atacar más adelante. De todas maneras no podría atacar en la siguiente ronda, porque ni siquiera tengo artefactos para esto. Así que lo más lógico sería usar daño más 1 a personas que usen un ataque normal. Daño más 1. Si un ataque normal se convierte en un ataque cargado, daño más 1 adicional. Vale, esto me sirve entonces. Quitamos esto. Y atacamos con 6 de daño. Vale, de seguro va a cambiar ahora a Koku Shinobu, porque, bueno, va a cambiar a Kokomi para así aplicar la wea esta del agua, o en todo caso, cambiar ya de Miko y atacarme, porque lo que acaba de hacer cuesta 3, le deben quedar 7, uno cambia y el otro ataca, eso estoy seguro de eso, estoy seguro que va a hacer eso, así que lo que voy a hacer ahorita, un dado menos, vale, voy a cambiar para dispersar el daño, creo que es lo más lógico que puedo hacer ahorita. Y quien se va a llevar el golpe ahorita será Razor. Porque tengo que mantener seguro a mis cartas ahorita. Así que... Scout ahead, Razor. Acaba de sacar una carta. Vale, tiene a Timateus, cosa que le da... Vale, ahora le va a costar menos. No ha cambiado, decidió no cambiar. Turno, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada ahorita. Que Razor siga siendo de escudo. No puedes hacer nada porque estoy protegiendo a Chonju. Oh, Ito, ¿te acuerdas esas épocas? ¿Recuerdas esas épocas cuando tenías el arma que ahora le tengo a ella?
Weón, tú me saliste con esa arma. Tú me saliste con esa arma. Yo me acuerdo. Incluso me han insultado en Twitter por tenerte con esa arma. Pero a mí no me importó. No me importó porque sabía que esa era la opción correcta. Era un mensaje de los dioses y justamente le daba mucho ataque al rey. Tengo otra vez esta carta. ¿Por qué tengo otra vez esta carta? Tiene 3 de estos de seguro el juego. Cuando un personaje utiliza habilidad de proporcionar un punto de escudo de su personaje en combate. Vale, creo que lo lógico sería... O sea, me dan ganas de equipar esto a Ito para recordar viejas épocas. Me da ganas de equipárselo a Ito, la verdad. Pero ahorita tengo que priorizar un poquito el ataque, así que esto, ataque normal de personaje objetivo, consume un dado indefinido menos. Y esto de acá es lo revivir, que obtiene vida +1. Eso puede cuando cubrir el campo de poder producir una sola comida, vale. En este caso, vamos a usar esto con Razor. Y ahora consume menos un ataque normal. Aunque me gustaría tener más el ataque este. Creo que hice una mala jugada allí, pero no importa. Creo que después esto me va a servir bastante cuando esté en una situación en peligro. Lo importante es darle el tema este de... claro, pero ya no podría equipar. De hecho, ni siquiera puedo equipar ahorita, por el simple hecho de que no tengo los mismos 3 tipos de dados iguales, así que... Y prefiero usar esos 3 tipos de dados iguales con un ataque fuerte, así que vamos a darle con esto. Get back. Que todavía tengo ataque de sobra. Y si no, puedo sacrificar una de estas cartas para hacer 3. Oh, genial, ya empezó con su curandera. Ah, pero solamente cura personajes en combate. Vale, vale, solamente hace daño al combate, por lo que veo. Ok, ok. Así que no estamos tan jodidos como pensábamos. Me está pidiendo morir. Bueno, le está pidiendo morir. Con esto ninguno de los dos lo mato. De seguro ahorita va... No creo que no puede hacer su doble invocación. Lo malo es que el mazo de Ito no tiene la fuerza, o sea, el esto. Igual se va a curar. Si le quito 2 se va a curar 2. No, 1. Así que solamente tendría 1 de más. Así que... solamente me queda atacar. Y ya estaría. Tengo ya todo cargado. Hijo de puta, va a usar doble. Ok. O sea, va a recibir doble curación ahora, me imagino. Porque esto lo cura y esto también lo cura. Y claro, ahorita Razor está bastante jodido. Al menos a Cody la puedo matar en la siguiente ronda, de ser necesario. Aunque claro, ya Miko todavía sigue... Me está dando a Komi ahorita. Me va a atacar doble de seguro y me mata de seguro. Se cura. Está a 2 ahora. Esto determinará el siguiente cambio. Vale. Tendré que usar a Chonju otra vez. Que tiene lógica porque tiene mi mejor espada. Equipemos a Ito y cambiemos a Chonju. Tenemos que hacer rival. Jamas invocaciones. Y recién cambia ya de Miko. Interesante, interesante. Le sigo haciendo daño. Aún así. ¿Y esto qué es? Vale, tiene un montón de invocaciones este weón. Bueno, sí. Campo de salto. El daño físico por personajes que usan energía ligera mandando lanzas porque tienen daño cryo. O sea, todos van a ser cryo. Y claro, si es que logro curar a Razor o revivirlo, entonces allí podría ser la gran. A menos de que, claro, pierda todo esto cuando lo cambie. Hablando de cambiar, creo que lo más inteligente que puedo hacer ahorita es cambiar a Taki.
am the man. Para dispersar aunque sea un poco el daño, porque ahorita me van a atacar todos ahorita. O sea, me van a atacar estas cosas que infligen daño, infligen un punto de daño cada uno y me van a hacer reacción elemental, vamos. Ahorita me vendría bien tener un Raigeki, o en todo caso, al Gi Oh ahorita. Cambia esa economía, declara el fin de la ronda, pase final y me atacan todos, ¿verdad? Vale, se está curando. Y ahorita me mata de seguro. Sí, ya sabía. Revivo y luego ataco. Justo me sale la cancelación. You have my deck to thank for that. No creo, Kokomi. Guárdalo porque vas a revivir ahí por dentro de poco. Ojo, 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 ojo. Y ahora se va para mí. Si el área de apoyo lo poner no está llena. Pero está llena esta hueá, me va a ser inútil ahorita. Vale, revivamos. Va a costar mucho. A ver, pero este... Vale. Si uso esto, no la mato. La mataba en antes. Todavía no puedo matarla y seguro me va a matar a mí. Y esto tampoco me sirve de mucho. Puedo usar esto. Me mata a Razor y de ahí utilizo una de las cartas que tengo para darle energía a Chonju y ahí estaría. Vale, me está siguiendo permitir atacar, cosa que está bien. Me deja todavía 2. Le mato a uno. Boss, you'll lose if you keep this up. Chill. Let me show you what happens when numero uno goes mano. ¡Con el estando power! Mono? We're still talking about cards, right? Let's fucking go. Let's fucking go. A ver, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Esto qué es? Crea 4 dados elementales distintos al azar. Es que ahorita como que no tengo muchas opciones y Razor ya de por sí está casi muerto. Creo que no me puede atacar. Tal vez sí, tal vez no. Fuck. Estoy a uno, weón. Todo depende, creo, de esta tirada. Y claro, de que ya Emiko no me ataque, cosa que duro que suceda. Claro, también podría revivir. Vale, estos 3 me los guardo porque voy a usarlos para revivir. El resto lo voy a utilizar para darle ataque a Chonju. Dame un hielo. No me quiso dar hielo, fuck. Vale, no puedo utilizar esto. Esto la deja 4. Creo que mejor revivo y dejo que Razor se encargue del resto. Uso los 3 de hierba. ¿La logro matar con un ataque normal? Es la pregunta.
Que mi estrategia no me falle. Que mi estrategia no me falle. Right here. Con un ataque normal la puedo matar. Con el ataque especial también. Cambio todo a Crayo. Chonju. Ataca. Estrella. Corta nubes. Submit for judgment. What a dreadful ending. Déjeme escuchar el OST. Déjeme escuchar el OST, maldita sea. Fuck. El corazón estaba a mil. Huh. I can't believe I lost. And I can't believe your deck won. That takes some serious skill. 3 palabras. Corazón de las cartas. De hecho son 4. Corazón no me quiere salir, ni siquiera sé contar. Anyway, what are you two doing here? Verdad. Estamos acá. Hay un ladrón pendejo. Un ladrón pendejo que quiere robar cartas. Así como en la temporada 2 de Yu-Gi-Oh! X. Actually, we were looking for Kokomi. Have you seen her around? Eso también. Or, as Arataki numero uno idioso so eloquently called her, the Fish Lady. Idioso. Eso también suena a nombre de luchador de la CMLL. You're one to talk, Lavender Melon. Her match in the finals will be starting shortly, so she can't be far. Why don't you ask Kujo Sara over there? The Tenryo Commission is in charge of managing access to the venue and maintaining order. La Comisión Tenryo, el ministro de Ejército, es el encargado de organizar este torneo. No tiene mucho sentido debido a que King's Invocation TCG es un juego de cartas para niños, cosa que es una actividad recreativa relacionada a la cultura, pero lo tomaré con tal de no ver un píxel celeste pastel en mi pantalla. Hey, just remember that if you ever want to play another match, you can find me anytime. Así será Arataki. Cómo me cae bien este personaje. Muy bien, preguntémosle a Sara por el paradero de Kokomi. ¿Dónde está Sara? Está por acá. Sara, estás aquí ignorando a Ito. Qué coincidencia. No es como si eso tuviera un significado. Simplemente está en el lugar correcto y en el lugar preciso. I saw her exit the venue after the semifinals, but she hasn't returned since. Por... If you're looking for Her Excellency, I believe she's currently Hello. on the western shore of Rito. ¿Estás? Goro, good to see you. Igualmente. Hello, you two. Is there something the matter? No, we just wanted to say hello to Kokomi. Now that I think about it, her opponent in the finals will be a tough one to beat. Who are you rooting for, Sara? Up till now, the almighty Shogun had my full support. And now that she's been eliminated from the tournament, in truth, I don't really care. Podrías apoyar a la persona que no ha derrotado a tu antiguo apoyo. Es decir, yo hice eso en el 2010. Yo estaba apoyando a Holanda y terminó ganando España. Paimon thought for sure you'd be rooting for Miko. I certainly would, in the past. En el pasado. But now that the islands of Narukami and Watatsumi are on amiable terms, we're all friends. Those are exactly Her Excellency's thoughts as well. The point of a game of cards between friends is to exchange skills and enjoy the game together. It's not about who wins or loses. She hopes that this spirit of friendly competition will define Inazuma going forward. Y que el ganador que representa a Inazuma le parte la mano a los representantes de Mondstadt, Liyue y Sumeru. Y en todo caso Fontaine. Y también Natlam y Cesnaya, aunque creo que a ellos no les interesa jugar con esos juegos de carta. Ellos prefieren jugar con soldados de verdad. Attitude. Her opponent is skilled in the art of deception. Even if she appears to have worry written all over her face, don't fall for it.
She's likely trying to lead you into a trap. It's nice to see two generals who were once enemies on the battlefield now looking out for each other. Sí. Do not be mistaken. I speak only in the interest of fairness. The moment I saw the name Sangonomiya on the list of competitors, I anticipated that she would make it into the finals to face the almighty Shogun. Sí, pero Shogun no es tan buena estratega que digamos. De hecho, ya que chucha, no sé por qué ha nacido esta clase de odio hacia Sangonomiya Kokomi, que es estúpida. De hecho, he visto mucho debate de quién ganaría en una guerra en donde todos los personajes de Genshin se enfrentasen representando a sus naciones, exceptuando los arcontes. Y yo pienso que todo se resume en una pelea entre los adeptos de Liyue con su equipo médico de calidad, el permafrost de Inazuma y el trabajo en equipo de Sumeru. Y entre Sumeru e Inazuma se estarían peleando en un juego 4 de chess entre Al-Heitam y Kokomi, que Al-Heitam terminaría ganando porque Kokomi no tiene la resiliencia que tiene Al-Heitam. Y durante ese duelo, los de Liyue le partirían la madre a los dos, porque ambos están demasiado concentrados jugando 4 de chess, que los de Liyue literalmente se levantan la mesa del tablero. Y los de Mondstadt, bueno, ellos mueren literalmente, son Mondstadt al fin y al cabo. I've watched every one of her matches. She constantly adapts her strategy and excels at employing rare and unusual tactics. Is the card general, I guess. But after the almighty Shogun's loss, I'm afraid that Lady Guji may also have caught wind of Kokomi's strategies. Oh, so you want to make sure Kokomi's got intel on the other side too? Wow. Trust Sora to make sure everything is fair and above board. Thanks for your insights, General Kujo. I will be sure to pass them along to Her Excellency. Don't mention it. The match will be starting shortly. Please, let her know to get back to the venue soon. All right, then I'll get going. Muy bien, busquemos a Kokomi, Gorou. De hecho, lo voy diciendo un poquito ese ya. Gorou está bastante bajo de nivel. Y eso es porque ya terminé de equiparle artefactos a todos. Solamente falta levelear los artefactos correspondientes. Pero Gorou, como pueden ver, está a nivel 4. Y todavía no tengo ni siquiera sus artefactos, bueno, sus huellas para ascender. Así que eso, pues, si es que aparecen unos ladrones de tesoros o algo, es por eso que hace muy poco daño. El resto sí está bien. Kokomi, ¿estás allí? Paimon? Oh, and the traveler's here too. Y Gorou también. Todavía es de Gorou. Surprised to see us? Perrete. We came to wish you good luck in the competition. So, what are you doing out here, Kokomi? Taking in the view? Vas a hacerte un calabaro. Yes. The soothing sound of the ocean's waves do make me feel peaceful. But I actually came here hoping to see Watatsumi Island. Huh? Can you really see Watatsumi Island from here? Let Paimon take a look. Well, can you see it? Let's see. Oh, that must be Kanazuka. And a little further than that, there's Yashiori Island. No se ve desde acá. Nope. Tal vez Can't see desde esa piedrita de Watatsumi. allí se vea. Even on a perfectly clear day like this, you can't see Watatsumi Island from Narukami Island. Imagine trying to see it when the islands were surrounded by storms. Supongo que es el mecanismo de defensa geográfico que tiene la isla Watatsumi. Though the islands are on peaceful terms now, the dark clouds of war still linger in some people's hearts. Even when friends argue, they still need time to reconcile. Think of how much time is needed when the conflicting sides could never even see each other. ¿No tienen un sistema de comunicación que puedan facilitar las comunicaciones? I mean, WhatsApp, Telegram, Discord. You okay, Kokomi? Oh, sorry. My mind was drifting to some more serious topics. Esto no es un simple duelo de cartas, es la vida. Yes, I thought you might understand. Huh? What are you talking about? Who wins and who loses isn't what's most important. What's important is that Her Excellency came here to compete with all of Inazuma watching. Yes, more people will be traveling between Watatsumi and Narukami Island from this day forward. The point I hope to make is, even though we believe in different gods, we can all come together as friends by playing cards at the table. We should be willing to cooperate and assist one another in the future. You could say that I'm playing cards to help dissolve enmity. Una partida de cartas para iniciar un cambio social.
Me recuerda mucho a lo que han hecho Marruecos y Arabia Saudita en las últimas épocas desde que Sumero existe. Diría que actualmente tengo una mirada bastante diferente de los árabes a la que yo tenía cuando, ya saben, hacía memes de Allahu Akbar a cada rato. Besides, my passion has always been in tactics and strategy. How could I pass up the chance to play in a tournament for a strategic game like this? Oh, so you have your personal reasons to play too. Yes, partly. You should be careful of that fox lady. Even Sarah warned us that she'll be a cunning opponent. Es bien fan de las cartas trampa. Incluso tiene cartas que pueden negarte hasta la existencia. Yes. It seems that you're not the only one who sees this tournament as a chance to resolve our differences, Your Excellency. Oh, that's good to hear. Don't worry, Paimon. I've already thought of a variety of stratagems for the match. Recuerda que solamente puedes usar un mazo. Una vez que uses ese mazo no puedes cambiar. Eso es como los torneos del Smash Bros. Wow! Paimon's really looking forward to the final now. De hecho, creo que te permiten solamente un cambio. Hay unos torneos que te permiten hasta 2, pero todo depende de cómo vaya en el duelo, o sea, cómo se va en el enfrentamiento, el pairing, todo lo demás. And Paimon swears that she's actually gonna see it this time, no matter what. Paimon won't let herself get distracted, not even by all the tasty snacks in Inazuma. Eso sí, en algunas ocasiones, claro, cuando se pasa a otra ronda, o bueno, sí, otra ronda dentro del 1-3, se puede cambiar el stage, se hace un counter pick, algo parecido. Thank you. All right, let's go. Muy bien, volvamos para ver justamente la épica batalla entre Watsatsumi y la isla Rito o Inazuma, como sea que se llame este islote. Que no es mejor que la isla San Lorenzo, eso voy diciendo desde ya. Inazuma's Archon bolts her way to the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. Ooh, that's a nice title. Charlotte, ¿puedes dejar de ser tan sensacionalista con tus weas? Al fin y al cabo, has perdido en un juego de cartas, no en una guerra. Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? Clear skies can do nothing to hide the brilliance of lightning. Divine bolts can strike even in the absence of rain. Do you see that tree? Wait, you understand? So, demonstration is not required. Good. Como una persona que tiene a Shogun Raiden, discrepo. I don't think the Electro Archon would get upset over a minor thing like this. Yo tampoco, pero tampoco es que me arriesgaría demasiado, aunque tú eres periodista, supongo que los riesgos para ti no significan nada. Hey, what are you two chatting about? Oh, wait a second. The real question is, how many times are we gonna run into Kirara? ¿Y cuándo me va a salir en el gacha? Eso también me pregunto. Talk about a coincidence, right? What are the chances? I interviewed a few people around Rito, but no more details on the card snatcher, unfortunately. After that, I ran into Kirara here. We got to chatting, and then I found out that she knew you too. Sorry, you said the card snatcher? Oh, let Paimon explain. Hay un fucking cartista que se está robando los textos de los demás. I think I already have some insights regarding the truth of this matter. Ya, cuéntala. Really? That fast? But it's a little complicated, and the finals are about to start. Let me put it this way, though. The key to this case is actually Kirara. What? Huh? Oh, wait, what? Me? Having chatted with Kirara, I was starting to think the same thing. Sorry, I don't have time to explain now. We'll have to continue after the tournament's finished. Duro bastante que Kirara sea la cartista, porque si fuera eso, estarían hablándolo por Twitter y yo me hubiera spoileado. Así que no puede ser ella. Tal vez sea un trabajador de su empresa. Es lo que pienso. What should we do? Paimon's still trying to wrap her head around that. Yo no. If Kokomi was only working off of what Paimon told her, how come Paimon can't find the answer? Oh, is Paimon really as dumb as a lavender melon?
Ya pensaremos en eso más tarde. Además, como que no creo que sea Kirara 100%, como ya dije, Twitter. Oh, okay. Y si fuera así, ¿qué importa, no? Welcome to the final round of the King of Invocations Grand Prix Inazuman Regional Final! Our contestants are Guji Yai Miko versus Sangonomiya Kokomi! Without further ado, let the final match begin! Yay, it's starting! Now, to find out who will play first. You took your time. I was starting to wonder if you got lost walking on the seabed, Miss Soul of the Deep. You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. There's no need. I've heard that fried tofu with all the frills gets cold quickly. If we don't serve it right away, then I'm afraid it'll become a cold, greasy mess. Round one, begin! No pensé que usaría la canción de Limp Bizkit contra ellas dos. Is Sangonomiya Kokomi, the divine priestess from Watatsumi Island. Era de esperarse. She won! Kokomi did it! Just seeing that Kitsune yokai made the fur on my tail stand on end. Sorry to keep you waiting. Enhorabuena. Thank you. Kokomi! That was a real nail-biter, but you did it! That Miko is a crafty one, pretending she had no strategy and letting one of her own character cards get defeated. Then she played 2 cards from her hand that required to have lost a character card. She came pretty close to turning the match around. Goodness, what's all the commotion over here? Discussing something interesting behind my back? Not at all. Paimon was just saying what a real pity it was that you lost. Al menos lo intentaste. It's no pity at all. It was just a little fun competition. Sí, uno en donde hemos estado usando mazos de metas. We'll see who wins next time. What do you say, Miss Soul of the Deep? How about a rematch? If Miss Fried Tofu with all the frills hasn't gotten too cold, I would be happy to play. However, the traveler here is waiting for me to help them solve a puzzle they've been facing. Oh, really? Then I won't disturb you. I'll go play with Goro instead. No. Sobre mi cadáver. Aunque ya de por sí soy un cadáver por todas las weas que me están haciendo el procesamiento de señales digitales e imágenes digitales y también electrónica de potencia, pero no. Sobre mi cadáver. Tú no te vas a acercar a Godou en ningún momento mientras yo siga vivo. Now, back to our conversation. Todavía no te perdono por eso, Kokomi. Kirara, you've been delivering items between different nations for the past several days, correct? That's right. I've had quite a few deliveries recently. But what does that have to do with the card snatcher? The strange thing is that Kirara's delivery route has coincided with the card snatcher's movements at every turn. O sea que el Carnasher es un acosador de Kirara. Yes, and therein lies the clue. You mean, Kirara is the card snatcher? Huh? Hey, that's not true. I'm just out here doing my job. You can't just throw false accusations at a person. A yokai like this. Calm down, you two. Kirara's not the thief. Let me ask you, Kirara. Have any of your packages in the past few days been from the same sender? Or were any sent to the same destination? Let me think. Senders have all been different. But there's one destination that keeps coming up in every region I've been to. Really? And what destination is that? I'm not at liberty to give you the exact address, but I can tell you that it's in Sumeru. Sumeru, vale. Were the contents light? No larger than the size of an envelope? Huh? Wait, you're not one of those yokai who has prophetic dreams, are you? I used to hear stories about that when I was curled up on my grandma's lap. No, I'm only the divine priestess of Watatsumi Island. I just like to read light novels and books about military strategy.
Divination's not my field. Well, after all I've said so far, have you arrived at the same answer as me? Deja que piense, aunque ya estaba sospechando desde un inicio. A ver, otra vez este jueguito que me encanta. Every nation Kirara visited had a parcel sent to Sumeru. The contents were light and were no larger than an envelope. The contents were probably genius invocation cards. We've run into Kirara multiple times throughout our trip. We came to Inazuma because we tracked the thief here. Hay una relación entre los paquetes que tenían cartas y lo que hizo Kirara, que es repartir. En todo caso, Kirara está repartiendo las cartas para que sean robadas. Eso es lo que estoy pensando. The thief is likely using Wrestlemania X7 to send packages. Es exactamente lo mismo que estoy pensando. Kirara's deliveries contain the treasure chest card backs. Exacto. Es lo que ya estaba diciendo desde antes. Esa es mi conclusión. Yes, you nailed it. Huh? So the cardbacks we've been looking for have been right under our noses all along? But there's still one thing that doesn't quite add up. Kirara picked up her package in Mondstadt before we encountered the card snatcher. The timing doesn't make sense. I've thought about that too. The way I see it, there's more than just one thief involved. Son más. Yes. The person you've been tracking most likely is one member of the group. Claro, tampoco es que los ladrones trabajen en solitario. Es muy raro que lo hagan. Lo dice alguien que ha sido esto... Bueno, estaba en el bus y han venido 3 sujetos que nos han levantado a todos en el carro y dijeron ya dame su celular a un tipo que está detrás mío. Tuve que dar 5 soles a este pana para que no me hiciera nada y se bajaron al toque. It seems the other members had already obtained the cardbacks and sent them together. Una persona no hubiera hecho eso. Now that I think about it, collecting all those card backs across so many nations would be near impossible for just one person. But why isn't the one we're following ever using Wrestlemania Express? Because he's too slow. He probably missed the arranged shipment date. Well, that's how I figure it at least. Un fallo en el plan, pero de ahí el resto fue metódico y salió a la From your perfección. explanation, he's only committed theft on one occasion, and there were even witnesses. After that, he's been trading or playing to collect the cardbacks. A lo legal. I suspect Entre comillas, that a lo this legal. person isn't a very good thief. He probably used the mora he was given to arrange shipments with Wrestlemania Express as funds to use for trading. And there's another question now. Why don't the other members just keep the cards and take them back to Sumeru themselves? Los pueden atrapar. Unless there's a reason for them to stay. Yes, this is a question I'm still grappling with now. ¿Por qué se quedarían? ¿Por qué se quedan? Tal vez los dorsos sean parte de una colección. Y cuando tú tienes la colección completa vale más cuando lo tienes individualmente. I mean, creo que si busco ahorita en Amazon, justamente el deck de Terlamentos, por poner un ejemplo, se está convirtiendo en uno de mis decks favoritos, por cierto, de la era actual de Yu-Gi-Oh! Pero ese deck, si es que lo busco así de manera completa, me va a salir más caro o barato. Bueno, más barato que una carta individual, coleccionarlas individualmente. Creo que ahí es donde se acumula el valor. Y por eso es que les conviene más hacer de esa manera, juntarlo todo, para que así sea más rentable y así ganar dinero más rápido que venderlos de manera separada, que no hay garantías de que justamente obtengan la plata de manera instantánea. What is the thief's objective? What kind of secret is hidden behind these cardbacks? Venderlas al mejor postor, es lo único que se me ocurre. Unfortunately, there's no way to know without seeing one for ourselves. Hey, don't look at me like that. I can't just open a customer's parcel. If the company ever found out, I'd be fired on the spot. And I don't want to go back to being a yokai in the mountains of Inazuma. No, we don't want to cause you any trouble, of course. At this point, maybe it would be
be best for you all to accompany Kirara to Sumeru. Es la mejor opción. Good idea. Going to the delivery location is the only lead worth following now. And if the recipient really is a bad guy, then Kirara could be in danger. We should come along to make sure you're safe. He estado cuidando a un gato algunas veces que he estado yendo al puesto de mi madre. Porque mi madre ahora adoptar un gato, se llama Kenjatsu, próximamente va a debutar en este canal. Pero sí, enseñó espadachín de primera y tengo algo de experiencia cuidando gatetes del mal. Porque los arcotes perdonan, los gatos no. Hey, I know my way around a fight too. I haven't had a single package stolen from me since I've started this job. Whenever someone picks on me thinking I'd be an easy target to take packages from, I send them running. No estoy dudando de tus habilidades de pelea, al fin y al cabo es de Inazuma, pero lo más importante ahorita es resolver el caso. Let me think about it. All right, I'll let you come with me to the delivery point in Sumeru. ¡Yay! But on one condition. ¿Cuál? You have to promise that you'll hide somewhere where the customer can't see you. Who's ever heard of a group of people delivering packages? Ok, iremos de sigilosos. Also, even if the customer is a bad guy and has stolen things, we should leave that for the local authorities to handle. A lo mucho le voy a aplicar una llave de sumisión, así que dalo por hecho. Next up, Sumeru. Oh, we're really traveling all over the place this time. Yes. Good luck. You'll have to tell me how everything turns out the next time we meet. Muy bien, el misterio del cartista cada vez está cobrando más sentido y esta vez no tuvimos una pelea de ladrones, no, esta vez tuvimos una pelea de cartas, cosa que está recontra chido, incluso probando un mazo que resultó ser más eficiente que antes, así que bueno, voy a dejar el episodio hasta acá, espero que os haya gustado y bueno, que decirles esto, me está gustando bastante el tema de cómo están estructurando la misión, ahora andan un aire bastante más fresco con el tema de el duelo de cartas que hemos tenido contra el gran Arataquito que está por acá. Y bueno, la cosa es que sí, me está gustando bastante cómo está siendo estructurado todo. Y en el siguiente episodio resolveremos el misterio y nos iremos a Sumeru, donde ahí es donde nos encontraremos con Sino de seguro y tal vez le dé una paliza al cartista. Así que nada más que decir, tengo Twitter para que me sigan. Y hasta aquí Vampire, nos vemos en el siguiente video. Oye John, te voy diciendo esto ya, la policía y los periodistas ya saben dónde estás, así que te recomiendo bien de que te escapes y dejes a alguno de tus secuaces, sacrifica a uno de ellos, no me interesa, pero ahorita te voy diciendo esto ya, estás en peligro, weón, estás en peligro, te van a aplicar el otro chocolate si es que no sales de allí. Ya, chévere, y me guardas uno de esos mazos que tienes, tengo la plata, no te preocupes. No, te estoy diciendo la verdad, no es que me lo vaya a robar. Yo no soy así, sabes que no soy así, weón. Ya, bueno, John, hablamos luego.